El Papa Francisco dice a los LGBT que Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Vaya blasfemia o mala enseñanza para mantener, podríamos decir, unidos o para congraciarse con los de este movimiento. Una gran mentira. ¿Por qué una gran mentira? Bueno, pues vayamos a desglosarlo. En primer lugar, los del movimiento LGBT no son hijos de Dios. Quizás suene algo extremo, pero es la realidad. Si el Papa realmente quisiera decirles la verdad, pues se las diría, pero por congraciarse con los de este movimiento, pues les dice lo que quieren escuchar, que Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y efectivamente, pues es cierto, Dios no reniega de los hijos cuando sus hijos hacen su voluntad, pero para ser hijo de Dios necesita la persona creer en el Señor Jesús y guardar su palabra, lo cual los del movimiento LGBT tristemente no lo están haciendo. Si el Papa realmente quisiera, digamos, predicar el Evangelio tal y como debe ser, les diría de dónde surgió el homosexualismo, cómo fue, cómo surgió. De acuerdo a Romanos capítulo 1, nos dice que surgió a causa de la rebelión. Pero vayamos a ver esta nota, donde dice que se le hacen una serie de preguntas al Papa, donde dice, ¿qué es lo más importante que a las personas LGBT necesitan saber de Dios? Y la respuesta es, Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos, y el estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura. A lo largo de este camino encontrarán a Dios. Es cierto, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero recordemos que también Dios es fuego consumidor, lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo vemos también con ejemplos del pueblo de Israel. Cuando se enojaban, cuando hacían enojar a Dios, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Lo vemos con los antidiluvianos, lo vemos con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, en la actualidad, con estos movimientos practicando la perversión, ¿no era lo mismo? Porque volvemos a lo mismo. En Romanos capítulo 1 nos muestra que porque el hombre rebelarse contra Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, mujer con mujer. Además de esto, la palabra del Señor es clara, que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Aunque quizás no les guste a muchos el video, pero se tiene que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad tal y como debe ser. Si el Papa no la quiere predicar, él tendrá problemas con el Señor, pero tenemos que predicarla tal y como deben ser. Quizás nos critiquen y digan que no es verdad lo que estamos diciendo, o nos juzguen que odiamos a los homosexuales, a los del movimiento LGBT, pero ¿nos hemos vuelto enemigos por decirles la verdad? No, no nos hemos vuelto enemigos por decirles la verdad, solamente que queremos que comprendan y entiendan la verdad, que necesitan aceptar al Señor Jesús, salir del mundo de pecado. Entonces tendrán vida eterna con el Señor, tendrán vida eterna y así gozarán de los beneficios que Dios ofrece, pero tienen que abandonar el pecado, tienen que abandonar el pecado. Otra pregunta que le hicieron, ¿qué le gustaría que supieran las personas LGBT sobre la iglesia? La respuesta fue, me gustaría que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí encontrarán la imagen de la iglesia viva. Es lo que dijo el Papa. ¿Y qué podría decirle a un católico LGBT que ha experimentado el rechazo de la iglesia? Quisiera que lo reconocieran, no como el rechazo de la iglesia, sino como el de
personas en la iglesia. La iglesia es una madre y convoca a todos sus hijos. Tomemos como ejemplo la parábola de los invitados al banquete, los justos, los pecadores, los ricos, los pobres, etc. Una iglesia selectiva de pura sangre no es la Santa Madre, sino más bien una secta. Una iglesia selectiva de pura sangre no es la Santa Madre Iglesia, sino más bien una secta. Pero la Biblia nos dice que solamente los lavados entrarán al reino de los cielos, los lavados con la sangre del Cordero. Como dice que una iglesia selectiva de pura sangre no es una Santa Madre Iglesia. La pura sangre es la sangre del Cordero y los lavados con la sangre del Cordero. ¿Será que nos está llamando una secta si somos lavados con la sangre del Cordero? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no dice la palabra del Señor. Pero esa es la creencia de Él, porque quiere congraciarse con lo de todos los movimientos. Es cierto, Dios llama a los pecadores, llama a ricos, llama a pobres, a que le acepten en su corazón, pero si le rechazan, ¿qué puede hacer Dios ya? Dios llama a los homosexuales, los del movimiento LGBT, para que se arrepientan, pero si le rechazan, Dios, ¿qué puede hacer ya? Él ya envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ya no puede volver una vez más y morir otra vez para que el mundo le acepte. Ya el sacrificio se dio. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios? Ya lo dio todo por el hombre. También en el julio del año pasado, el Papa se había enviado al Padre en una carta en español con el motivo del seminario, en la que afirmaba que Dios se acerca con amor a cada uno de sus hijos y a todos y a cada uno. Dios se acerca con amor a sus hijos y Dios extiende podemos decir, su brazo para que le acepten, pero si el hombre le rechaza, Dios tiene que actuar con justo juicio. Vida eterna, aquel que las acepte y guarda sus mandamientos, y condenación eterna al que la rechace. Pero dice que su corazón está abierto a todos y cada uno. Dice, Él es el Padre, ¿cierto? Él está abierto a todo aquel que le quiera rechazar. Y pensando en su labor pastoral, había escrito el pontífice al Padre: pero continuamente tratas de imitar este estilo de Dios. Eres un de para todos y para todas, como Dios el Padre en todos. Entonces, para que puedas continuar de este modo, siendo cercano y compasivo y con mucha ternura. Ya le sigue diciendo que reza por todos y sigue rezando ahí el Padre. Pero el punto es que no les dice la verdad. No les dice que en Jesús está la salvación. No les dice, lean Romanos capítulo 1, de cómo surgió el homosexualismo. No les dice así, solamente les dice que Dios los ama tal y como son, lo cual es un engaño, puesto que Dios no ama al pecador, podemos decirlo de esa manera. Dios aborrece al pecado y Dios está irado con el pecador. Si Dios amara, podemos decir, el pecado, o esa los amara de esa forma, podemos decir, entonces en Romanos capítulo 1 se contradeciría Romanos capítulo 1, puesto que Dios los aceptaría tal y como son, así en su reino. Sin embargo, bíblicamente hablando, dice que porque el hombre se rebeló, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, si Dios lo aceptara así, pues les hubiera abierto la puerta al cielo, tal y como son. El hombre se hubiese rebelado, hubiera caído en concupiscencia, en el pecado, dándole rienda suelta a los placeres carnales, y aún así tendrían la entrada al cielo. Pero es algo ilógico, porque Dios no permite la contaminación del pecado en su santa y divina gloria. Pero no les quieren enseñar eso. ¿Por qué? Porque quieren congraciarse con todos, porque quiere establecer una sola iglesia mundial, este Papa católico y este líder católico. Pero Dios tenga misericordia y abra el entendimiento de aquellos
que puedan comprender que Dios está irado. Dios está irado y quiere que el hombre venga a sus pies, porque una persona en pecado no puede heredar el reino de los cielos. No lo puede heredar el reino de los cielos. Y Dios no renega de sus hijos, pero cuando sus hijos guardan sus mandamientos. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, denle me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.